Ya está grabando, ya. ¿Ya? Listo. Una acá, ¿Por qué quieres dos? cualquier cosa. ¿De soporte? Sí, porque hasta se le está acabando la pila, Marco. Bueno, de acuerdo, aquí ¿Quieres vamos. que te conecte la No, pila de allí? no. Silvia Cherem, dime algo. Tú eres una estudiosa, reportera, periodista, y te dices cuenta que el mundo en general está en un gran riesgo. Está peleando por su libertad, por nuestras libertades. ¿Por qué? ¿De qué estamos en riesgo? A mí me pasó lo que nos pasó probablemente a todos a partir del 7 de octubre. Y fue entender que el mundo es otro. Así como el 11 de septiembre cambió radicalmente la manera de concebir la realidad, la manera de entender nuestras democracias, la manera de entender el lugar donde estamos parados, yo creo que el 7 de octubre vino a revolucionarlo todo. Y para mí lo más sorprendente fue entender que el 7 de octubre se ha intentado borrar, se ha intentado olvidar y que la industria de las mentiras y la propaganda y de las ideologías han permeado en nuestras sociedades de Occidente con un discurso que no se apega a los hechos, que no se apega a la verdad, que no ayuda al pueblo palestino, que no contribuye en nada a la paz y que finalmente es la narrativa que se está sosteniendo en nuestro lado del mundo, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, y que estamos en un profundo riesgo si no entendemos de qué se trata lo que estamos viviendo. Porque algunos quieren creer que lo que está pasando ahorita en Oriente Medio tiene que ver con una usurpación de derechos de los palestinos, que los israelíes les han robado toda dignidad y todo sentido de futuro. Y si uno se mete a entender la historia, a ver los hechos, a viajar a la zona, a hablar con la gente, con árabes israelíes de la zona, como lo hice yo, te das cuenta que estamos muy lejos de ello. Y yo que nunca me había metido en estos temas, siento que fue una pulsión, una necesidad de entender y una brutal eh, pues necesidad de comprender absolutamente todos los aspectos que están implicados en este momento que nos está tocando vivir y en este 7 de octubre para entender hacia atrás y hacia adelante. Y por eso escribí este Oye, libro. dime algo, Silvia, porque muchos dirán, realmente a mí qué me importa. O sea, uno está a mucha distancia, todos no tenemos nada que ver. Tres, esto, ¿por qué? O sea, ¿por qué afecta mi libertad o mi derecho el ver estos grupos, el ver todo esto? ¿En qué me afecta a mí? ¿En qué me va a afectar a mí? Aquí en México, en Estados Unidos, en Sudamérica. ¿Por qué? La realidad es que es una manera muy pequeñita de mirar la realidad. Claro. A mí me impresionó mucho escuchar un discurso de María Corina Machado ayer o antier diciendo quien está infiltrado apoyando a Maduro y el régimen de tiranía de Maduro es Irán. Y esa es la misma fuerza que está detrás de lo que está pasando hoy en Israel. Porque quien quiera creer que es un asunto entre Israel y los palestinos es que no sabe nada y que no se ha metido a querer entender. Esto habla de una nueva geopolítica mundial, una nueva realidad en donde es Irán y el oscurantismo de los yihadistas versus las libertades de Occidente. Y han hecho todo, porque ellos sí han hecho la tarea. Y ahí lo cuento en el libro, porque el libro, tú ya lo leíste, pero está dividido para nuestros escuchas en cuando menos tres partes fundamentales. Una, que es mi viaje a Israel, una crónica de cientos de entrevistas, de lo que vi, de lo que oí, de lo que sentí, de la realidad que yo palpé en la zona.
porque allí estuve entrevistando y visitando y conociendo para que nadie me cuente. Lo hice con mis propios ojos, con mi mente, con mi corazón abierto. Esa es una primera parte. Una segunda parte es un análisis teórico, muy fácil de leer, no se espanten cuando digo teórico, de todos los temas relevantes imbuidos en esto. Históricos, el rol que ha jugado la ONU, por ejemplo, porque la ONU cuando se creó, que eran 50 y tantos países, tenía todas las buenas intenciones, pero países de reciente creación, y cuando digo de reciente creación, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial al día de hoy más de 200 países, han formado bloques. Y entonces países que han violentado todos los derechos humanos se alían, como y hablo por supuesto como Venezuela, y hablo por supuesto como Irán. Irán, Corea del Norte, China, Rusia y tantos otros más. Han formado bloques de apoyo. Todo esto empezó, si se acuerdan, era en la Guerra Fría, porque antes de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Rusia apoyaron la creación del Estado de Israel en la ONU, 1948. Pero luego los países, digamos, de reciente creación, que no tenían ninguna fuerza en la Guerra Fría y que inicialmente no querían aliarse ni con Estados Unidos ni con Rusia, con la Unión Soviética, perdón, acabaron inclinándose hacia la Unión Soviética, y la primera declaración conjunta que hubo entre ellos fue la 3379 para declarar al sionismo como una forma de racismo. Y todo este bloque, que lo que quería era tener mayores prerrogativas en la ONU, se compró muchos países de izquierda, que eran liberales, que eran demócratas, que creían en la separación entre iglesia y Estado. Se compraron a partir de esta declaración en los años 70 el discurso de Nasser y de las naciones árabes, que se sentían indignadas por la humillación que tuvieron cuando quisieron atacar a Israel y destruirla, y que en la guerra de los 6 días Israel se les adelantó, acabó con todos los ejércitos en tierra antes de que lo atacaran, y humillados decidieron impulsar toda una agenda contra Israel. El discurso es de las naciones árabes casi desde 1948 o antes, yo les diría desde mucho antes, desde la Comisión Peel en 1936 y antes con Amin al-Husseini, que luego se fue a aliar con los nazis. El discurso de estas naciones árabes es: no queremos una democracia en la zona del Medio Oriente. Ese hilito que es Israel, rodeado por 22 países árabes y por 50 y tantas naciones musulmanas, ese hilito les indigna que exista. Y en sus actas fundacionales de Hamas, de Hezbollah, el objetivo es terminar con Israel, acabar con los judíos, luchar contra Occidente, luchar contra los infieles. Y Israel, que sí ha querido firmar acuerdos de paz, ahí está el acuerdo de paz con Egipto, que les entregaron todo el Sinaí, rico en todos los recursos naturales, a cambio de paz. Fue lo que no pudieron los líderes de la OLP, Arafat, luego Mahmoud Abbas, firmar con Israel. Y todo lo que estamos viendo el día de hoy es producto de un nuevo orden geopolítico, donde ya no son los palestinos por quienes los lideraban, sino Irán, que en 1979 cambió total y radicalmente en el poder. De ser una nación progresista, se convirtió en una nación donde el Shah de Irán cayó y los ayatolas tomaron el poder. Y cuando los ayatolas tomaron el poder, las mujeres que vivían
estudiando en las universidades y en bikini y con todas las libertades, lo que pasó con ellas es que hoy están cubiertas desde la cabeza hasta los pies, la cara cubierta, con chadores, y si no lo hacen así, la policía de la moral viene a obligarlas a que tengan que llevar el orden que los yihadistas imponen, que es que tengan que pedir permiso hasta para respirar. Y eso es lo que está detrás de esto. Ese eje yihadista es el que amenaza a Occidente, es el que se ha infiltrado a las universidades de Estados Unidos con dinero, con educación, con recursos, con toda esta ideología de la hermandad musulmana. Y ahí están los testimonios de académicos como Lorenzo Vidino, como Sagia, ¿me cortas? Ahí, sí, como, ¿cómo se llama ella? Dalia Siada. Sí, está por ahí, sí. Sí. ¿No importa? No importa, tú sigue, yo lo veo que... Y ahí están los testimonios de Lorenzo Vidino en el libro de Dalia Siada, una egipcia, contando lo que hace la hermandad musulmana. Lorenzo Vidino entrevistó a cientos de detractores que se salieron de la hermandad y que cuentan cómo la obligación es infiltrarse en la academia, en la política, en Occidente, para convertirse en voces legítimas que transmitan este mensaje de hacer intifada en Estados Unidos. ¿Qué será hacer intifada en Estados Unidos? ¿No será darle fuerza a quien finalmente va a venir a destruirnos? Y tú me preguntas, ¿por qué yo en México tengo que preocuparme por eso? Pues porque ahí están las manifestantes y están las redes infestadas de odio, de gente que no sabe ni siquiera dónde está Israel, ni qué es Israel. Y si te acuerdas, y también está en el libro, yo hago una crónica de una manifestación palestina fuera de la Embajada de Israel, donde lo que gritaban era por los derechos obreros de los palestinos. No saben ni de lo que están hablando. Los palestinos de buena fe están sufriendo a manos de Hamás, que los miles de millones de dólares que recibe del mundo los ocupa para terrorismo, los ocupa para construir túneles, los ocupa para adoctrinar, los ocupa para convertir a sus hijos en shahids, es decir, en gente que vaya y se autoinmole, como la primera cita que tengo en este libro, de un musulmán que les abra a sus padres ese 7 de octubre y quedó grabado en las cámaras de los propios palestinos diciéndole: papá, mamá, abre mi Facebook, abre el Facebook Live, mira cuántos maté, yo soy un mártir, yo ya pasé a la protección divina, seguiré matando niños, seguiré matando mujeres. ¿En qué cabeza cabe? Más vale que abramos los ojos. Voy a pararlo un segundo también acá, espérame. Necesito que te pares y quites la foto que está